Bendiciones. Les saluda Luis Carlos Palacios Moreno, siervo y apóstol del Señor Jesús. Hoy continuamos con esta serie Discípulo de Jesucristo. Avanzamos con la sesión número 6 titulada El verdadero discípulo muere a sí mismo. La palabra muerte siempre genera un gran impacto en la vida del ser humano. Pero ¿qué implica morir a sí mismo por amor al Señor Jesucristo? Los invito a todos que nos vamos al libro de Juan capítulo 3 versículo 30. Dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El Señor Jesucristo calificó a Juan el Bautista como el más grande de los profetas, aquel que fue decapitado por Herodes, pero que cumplió una gran asignación en este mundo terrenal muy importante para el avance del reino de los cielos. Por revelación entendemos que para ser discípulos de Jesús debemos aprender a ser menos yo y más Jesucristo. Esa palabra es importante que la tomemos nosotros y seamos hacedores de ella. Debemos aprender a ser menos yo y más Jesucristo. Pero para lograr este punto donde el Señor Jesucristo se convierta en el primer lugar, es necesario que nos vamos a Filipenses capítulo 1 versículo 21. Dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, un gran discípulo y apóstol, con gran determinación de entregarlo absolutamente todo por amor al Señor, tanto que se despojó de sí mismo por completo para adquirir el conocimiento del Señor Jesús y predicar el evangelio del reino de los cielos. Ustedes y yo, amada audiencia, si queremos ser verdaderos discípulos, todos los días debemos aprender a morir a nosotros mismos. Esto implica estar decidido absolutamente a dejar todo por el Señor. Es negarnos a nuestros planes, negarnos a nuestra voluntad y negarnos a nuestros ideales, donde aceptamos la perfecta y correcta voluntad de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, también estar dispuesto, como lo hizo Pablo, en despojarnos de todo para acomodarnos al plan perfecto y correcto de Dios, y no que Dios se acomode al plan nuestro. Esto implica humillación, dolor, tristeza, levantamientos en contra nuestra, y en muchos casos, aún perder nuestras propias vidas por el Señor Jesús. Pero todo aquel que esté dispuesto a morir a sí mismo por el Señor será digno de ser llamado discípulo de Jesucristo. Los invito al libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, y más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los discípulos hemos muerto con Cristo en la cruz. Por lo tanto, aún no amamos ni nuestras propias vidas y estamos dispuestos a perderla por el Señor. Analicemos la siguiente expresión de Pablo cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es dejar que Cristo viva por completo en nosotros. Pero que viva en nosotros implica pensar como el Señor piensa, caminar como el Señor quiere que caminemos, amar como el Señor quiere que amemos, perdonar como el Señor quiere que perdonemos, tener misericordia como el Señor quiera que tengamos misericordia. Es dejar, en otras palabras, que el Espíritu Santo tome control absoluto por completo de nuestras vidas y nos guíe en nuestra manera de pensar. Cuando esto sucede, literalmente hemos muerto a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado con nuestra manera de vivir. Los invito a que nos vamos al libro de Hechos capítulo 7 versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban no amó su vida aún hasta perderla por amor al Señor Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Este gran discípulo fue apedreado, maltratado, sufrió el dolor y al final del camino, haber padecido por el Señor, le valió la pena y siempre valdrá la pena por Jesús. Nosotros como discípulos debemos estar dispuestos todos los días en morir a nosotros mismos y también, si es la voluntad de Dios, aún a perder nuestras vidas por la gran verdad del Evangelio que predicamos del Señor Jesucristo. Pero hay algo que me sorprende al momento que Esteban estaba muriendo, y es que clama al Señor de rodillas y le dice: no le tomes en cuenta este pecado. Esteban tenía un corazón de misericordia y amor. Entendía que las personas que causaron su asesinato estaban ciegos y se estaban condenando a sí mismos por el acto que hacían en su contra. Aunque padecemos o aunque tendremos que morir por el Señor, guardamos nuestros corazones limpios y sin rencor. Debemos estar dispuestos a morir nosotros mismos y también no solamente a negarnos a nosotros, sino estar dispuestos a morir también físicamente por la gloria, la misericordia y la gracia, si es la voluntad del Señor. Los invito a que nos vamos al libro de Marcos capítulo 10 versículo 29 al 30. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero de la vida eterna. Cuando leo este versículo me recuerdo mucho al escenario de Job. Cómo Job se mantuvo fiel en Dios, creyendo en el Señor, y aunque lo perdió todo, aún su familia, el Señor fue poderoso para restaurarlo nuevamente y recuperar aún los bienes materiales que él había perdido, y tuvo mucho más de lo que tenía antes. Vemos la misericordia y el amor del Señor. Pero también esta palabra nos revela que si las personas que están a nuestro alrededor no están muy alineadas con el Señor, nuestro enemigo, que es el adversario de nosotros, Satanás, les tomará las mentes para que se alejen de nosotros y aún buscar la forma de que estemos solos. Pero el Señor nos dice por medio de su palabra que aún por haber dejado seres queridos o bienes por amor al Evangelio de Cristo, tendremos gran recompensa por parte de nuestro gran Rey en este mundo terrenal y en la vida eterna. Vamos al libro de Mateos capítulo 5, versículo 11 al 12. Así dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros como discípulos morimos a nosotros mismos por amor a nuestro Señor Jesús, y el mundo nos odia por amar al autor de la vida. Eso debe estar claro en la vida de cada discípulo. Entienden que vivimos constantemente en guerra por querer vivir rectamente, guardando los estatutos de nuestro Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Por guardar esos estatutos, el mundo nos persigue. Pero si por causa de Jesús nos persiguen, buscando la forma de destruirnos y mienten, la palabra nos invita a que nos gocemos y estemos en alegría, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Si estamos dispuestos a morir verdaderamente a nosotros mismos, soportar las persecuciones y calumnia que se levantan en contra de nosotros, entonces seremos discípulos de Cristo. Los invito al libro de Gálatas capítulo 6 versículo 14. Dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué inmensa revelación el Señor nos entrega con esta palabra. A la verdad, el discípulo no tiene nada más en qué gloriarse,
no tenemos nada más en qué gloriarnos, sino en la cruz del Señor Jesús. En ella se marcó un antes y un después para toda la humanidad. Por medio de la cruz nos reconciliamos con el Dios vivo, que en otros tiempos éramos enemigos a causa del pecado. Y el Señor Jesucristo, con su preciosa sangre, borró esa pared de enemistad. Por medio de la cruz recibimos la innumerable riqueza que tenemos en el Señor Jesús. Por medio de la cruz se pagó un precio muy alto por el pecado. Por medio de la cruz tenemos las buenas nuevas del Evangelio, y por medio de la cruz todos los creyentes somos vivificados en Cristo. ¿Qué más le puedo decir que ha sucedido por medio de la cruz? Tengo suficientes motivos para gloriarme en la cruz del Señor, para gozarme por la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y yo creo que esa convicción, todos nosotros que estamos buscando la presencia del Señor, debemos gloriarlo en esa cruz y decir con gran gozo en nuestros corazones y alegría y una esperanza viva: hoy puedo decir, como el apóstol Pablo, si en algo tengo que gloriarme, será en la cruz de nuestro Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su pueblo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. El yo en nosotros debe morir. El orgullo debe morir. La prepotencia debe morir. La altivez debe morir. El creernos autosuficiente también debe morir en nosotros. Si queremos ser discípulos verdaderos de Cristo y que Él ocupe el primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas, tenemos que morir a nosotros mismos. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, vaya la redundancia, el Señor nunca va a trabajar con nosotros si no estamos dispuestos a darle la prioridad en todo y por encima de cualquier circunstancia. Por esto es importante los valles en la vida del discípulo. Son necesarios los momentos oscuros en el proceso para ser discípulos de Jesús. Porque es ahí donde muere el orgullo. Es ahí donde muere la altivez. Ahí muere el yo. Ahí muere ese ego. Es en el valle donde descubrimos lo vulnerable que somos y desarrollamos una dependencia absoluta en el Señor Jesucristo. El valle nos quebranta, nos humilla y nos muestra que no somos más que polvo y ceniza. Por este motivo, Dios permite esas persecuciones, dolor, humillaciones, llantos y tristeza. Entonces, ahora todo tiene sentido y encaja perfectamente el por qué tenemos que morir a nosotros mismos. Es importante que nos grabemos estas palabras que estamos desarrollando por medio de esta enseñanza, amada audiencia. Los invito a todos que nos vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice lo siguiente la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor Jesús. Y esto me fascina de alguna manera, porque puedo comprender la obra majestuosa y silenciosa que hace el Espíritu Santo del Señor Jesús en cada uno de nosotros. En medio de las aflicciones, el morir a nosotros mismos y dolor, muchas veces no entendemos lo que está sucediendo. Sí, es difícil poderlo entender, pero con mucha sutileza, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cada día para llevarnos ¿a dónde? A la imagen de Cristo y calificarnos como verdaderos discípulos del Señor. Esta obra que el Señor hace en cada uno de nosotros para perfeccionarnos me deja atónito y literalmente lo he vivido. Donde se cumple perfectamente como está escrito: aunque el perfeccionamiento de Dios duele, al final del camino solo damos acción de gracias al Señor porque entendemos que era necesario para nuestro propio bien. Morir a nosotros mismos no es una opción, tenemos que morir. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Así dice la palabra del Señor: antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El proceso que vivimos para morir a nosotros mismos y darle la prioridad a Cristo es de muchos cambios para llegar a la imagen del Señor. Una vez Dios nos aprueba calificándonos como discípulos y aprendemos entonces de esta manera a vencer todas las circunstancias que se nos atraviesen en el camino para poder llevar el mensaje del reino de los cielos a donde quiera que el Señor lo llevemos. Iniciamos a tener una vida anclados al Señor Jesucristo. Es decir, que estamos unidos al Señor cuando verdaderamente somos discípulos, pero bajo una sujeción absoluta a lo que el Señor Jesús quiera o requiera de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y ya nada ni nadie nos podrá separar de su amor. ¿Saben por qué? Porque ahora somos llamados hijos de Dios por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero al final del camino hay una palabra que me encanta y quiero que en medio de esta enseñanza ustedes se las puedan grabar. Cuando analizamos las circunstancias, cuando podemos ver con mayor claridad todo el proceso que hemos vivido con el Señor, cuando entendemos que hemos sido perfeccionados, cuando vemos que hemos muerto tanto a nosotros mismos, y que ya no somos tanto el yo, sino que ahora es Cristo más, y más, y más, y más, y decimos como Juan el Bautista: yo solo quiero menguar para que tú crezcas más, más y más. Entonces se viene Romanos 8:28 a la mente y decimos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Un abrazo y muchas bendiciones.